referente a esta fecha tan importante y los cuidados que se debe tener, doctora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así mismo como comentaban, hoy se recuerda el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿verdad? En octubre el recordatorio es a nivel mundial. Sí. Pero esta vez el 12 de abril, que más o menos son 6 meses antes de lo que es el Día Mundial, justamente con la intención de enfatizar la importancia de realizar los controles durante los 365 días del año y no dejar todo para el mes de octubre, ¿verdad? Exacto, muy importante apuntar siempre a la prevención, doctora. ¿Cuál es el consejo que podemos dejar hoy para las mujeres que están viendo esto, ¿verdad? También, por supuesto, para los hombres, porque seguramente tienen mamá, hermanas, para que las alienten a ir a hacer ese control que es fundamental para la detección temprana? Bueno, principalmente recordar, ¿verdad? Que la prevención es fundamental. En el tema del cáncer de mama hablamos de lo que es la prevención secundaria. Lastimosamente no podemos evitar que se presente la enfermedad. Esto está condicionado por un montón de causas. Lo que sí podemos hacer es llegar lo más temprano posible. Sí. Tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos acceso a mamografías hoy en día con el aumento de la cobertura a nivel del ministerio, de todos los mamógrafos nuevos instalados, que si bien es un proceso lento, ¿verdad? Todavía que está en etapa de ir capacitando al personal, ¿verdad? De concientizar a nuestra población por sobre todo, de acudir a realizarse los estudios, ¿verdad? Porque en octubre solamente tenemos que hacernos, se triplican los números de las salas de mamografía y de repente nos enojamos porque se va la gente y no se le quiere hacer, y no es que no se quiere hacer, sino que es que no podemos cubrir la demanda que hay en el mes de octubre, ¿verdad? Porque se saturan todos nuestros centros, por más que con muchísima buena voluntad de parte del personal, de los técnicos radiólogos, se aumentan las cargas horarias, los días de atención inclusive, Sí. pero es imposible satisfacer la demanda y hacerlo sin poner en detrimento el cuidado de los equipos, ¿verdad? La correcta realización de los estudios, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que lo ideal es hacer entre 20 a 30 mamografías por día. Estos equipos son equipos de alta gama que tienen que tener también ciertos cuidados para que podamos aprovecharlos por un periodo de tiempo importante también, ¿verdad? Exacto. Nuestro país es un país muy caluroso, las temperaturas elevadas hacen que esto esté un poquito en nuestra contra. Tienen que mantener una temperatura entre 25 grados o menor. Esto implica energía eléctrica. Entonces, si nosotros sobrepasamos de repente esos números, además de que exponemos al personal, porque no es lo mismo el paciente que va a estar unos segundos nada más expuesto, el personal a veces duplican sus turnos, están todo el día expuestos cuando pedimos redoblar los turnos durante el mes de octubre, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta todos estos factores también. Insistimos en que la idea es usar los 365 días del año para hacer los estudios, ¿verdad? Exacto, no solamente en estas fechas, ¿verdad? Es interesante lo que acontás. Ahora, doctora, ¿dónde podemos acudir para hacer la mamografía y dar datos precisos a las personas que estén interesadas? Bueno, tenemos actualmente, te voy a aburrir un montón si te cito todos los centros, ¿verdad? Pero por decirte, en Concepción tenemos hoy en día, en Horqueta, en Vallemí, en la ciudad de Concepción misma, ¿verdad? Esto ustedes pueden encontrarlo en la página del ministerio. Al ingresar hay un listado que se despliega donde tenemos completito en cada departamento cuáles son los hospitales que cuentan con servicio de mamografía, ¿sí? O sea que en pocas palabras, doctora, los hospitales de cabecera de las ciudades del interior cuentan con este servicio. En su gran mayoría sí. Inclusive, ¿verdad? Tenemos en Presidente Hayes, en Teniente Irala Fernández, en el Hospital Regional de Villa Hayes, en Boquerón tenemos en el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia, en Alto Paraguay, en el Hospital de Alto Paraguay.
en Canindeyú, en el Hospital Regional de Salto del Guairá, Hospital Distrital de Guruguatú, Centro Integral La Paloma, que son lugares que se fueron sumando de repente, ¿verdad? Están empezando con muchísimo entusiasmo y muchísima buena voluntad de parte del personal de Blanco. Hay que acotar eso. Ahora, doctora, con estas realmente, campañas reiteradas que se vienen haciendo, información constante también que se lanza al público acerca de la detección temprana, ¿las mujeres acudieron más a consultas, se animaron más, se registró eso en las estadísticas? vemos un leve aumento todavía, no tanto como nos gustaría, ¿verdad? Sí. Realmente nos falta todavía esa voluntad de parte de la población de acudir a realizarse los estudios. Yo puedo llenar de mamógrafos cada rincón de la República, pero si esa mujer no sale de su casa y no se va al hospital a hacerse su estudio, de nada va a servir. Entonces tenemos que hacer nuestra parte también nosotros, ¿verdad? De tomar conciencia de la importancia justamente de hacer estos estudios en forma preventiva, hacerlo costumbre, ¿verdad? Así como dice el eslogan desde hace un par de años, hacer de esto una tradición que forme parte de la costumbre de la mujer paraguaya el hacerse sus estudios en forma rutinaria. ¿A qué podría deberse Porque eso, es la doctora? única manera. ¿No se animan? ¿Una cierta vergüenza, resistencia? ¿Qué podría ser? ¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes? Y probablemente, yo creo que es principalmente el temor, ¿verdad? El temor a lo desconocido, vamos a decir. Hay muchas mujeres en nuestro país que todavía no se hicieron, a pesar de tener la edad, jamás una mamografía, ¿verdad? Todavía vemos pacientes ya de la tercera edad que acuden recién cuando tienen un síntoma visible a la consulta, con 30 años de retraso, le digo yo, ¿verdad? En realizarse un estudio por primera vez. ¿Desde qué edad está todavía arraigado en nosotros? ¿Desde qué edad es lo correcto de empezar a hacer ya estos controles, doctora? La mamografía a partir de los 40 años, pero la evaluación por el especialista y ese tomar conciencia de que tengo que evaluar las mamas desde el momento que inicia, ¿verdad? Aproximadamente por los 20 años, más o menos cuando iniciamos los controles ginecológicos también, ¿verdad? Importante. Primero que todo para hacerlo costumbre, para conocer, para familiarizarnos un poquitito con lo que es también el autoexamen y conocer la mama sana, de manera también a poder percatarnos nosotras mismas de cualquier cambio mínimo que se pudiera presentar. Si en mi familia existió una mujer que tuvo cáncer de mama, ¿tiene que ser un motivo para acudir, doctora? ¿Se puede dar a nivel genético esto? Totalmente. Si bien son solo entre el 5 al 10% los cánceres de mama hereditarios, a diferencia de lo que se piensa, ¿verdad? El hecho de que haya una historia familiar de un familiar cercano, digamos, es una llamada de atención, ¿verdad? Para acudir a controles en forma probablemente un poquito más temprana. Entran a tallar varios factores, ¿verdad? Pero esas son cosas justamente que el especialista en consulta tiene que evaluar junto con el paciente para determinar el grado de riesgo que tiene. ¿Qué grado de consanguineidad tenía con ese familiar que tuvo la enfermedad? ¿A qué edad tuvo el diagnóstico de ese familiar? Tengo un solo familiar con historia de cáncer de mama. Hay más de un caso en la familia. Hay además algún caso de cáncer de ovario, de próstata, ¿verdad? Que son otros tipos de cánceres que también se relacionan con los cánceres hereditarios de mama, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas que tenemos que ir evaluando. Y otros factores de riesgo también, ¿verdad? Ahora, doctora, que solamente en forma individual podríamos establecerlos. En el caso que yo empiece a palparme, en teoría, ¿qué yo debería detectar? ¿Cuáles serían las señales de alarma en ese sentido? Lo primero que todo es muy importante establecer que la mujer que cicla, la mujer que menstrua, debe evaluar sus mamas entre 7 a 10 días después del primer día de sangrado menstrual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo hago durante el sangrado menstrual o los días antes, que la mama está mucho más sensible, más turgente, que de por sí la estructura de la anatomía mamaria parece luego toda nodulillar, me voy a asustar y voy a decir estoy llena de nódulos, ¿verdad? Y van a llenar la consultorio de mastología y la sala de mamografía para hacerse estudios, ¿verdad? Pero justamente por esto, lo ideal es hacerlo 7 a 10 días después de que baja el sangradito, cuando ya la mama está un poquito más en su estado basal, digamos, para poder conocer el pecho sano. Entonces, si yo conozco cómo
cómo se siente, cómo luce mi mama sana, me voy a percatar de los cambios mínimos que puedan llegar a presentarse, ¿verdad? Hablamos siempre de los signos y síntomas que son, primero que todo, el famoso bulto, ¿verdad? El sentir una pelotita, un nodulito, un acnita, como le quieran llamar. Tengo que acudir para verificar. En su gran mayoría no son nódulos cancerosos, la gran mayoría son nódulos benignos, pero que también requieren control por el especialista, ¿no? Ese es uno de los síntomas más frecuentes. Después tenemos los cambios de coloración de la piel con aspecto de piel de naranja, ¿verdad? No minimizar estos cambios, sino acudir, por más que nos parezca de repente hasta una exageración. La secreción por pezón, sobre todo esa secreción que se da en forma espontánea, sin necesidad de apretar el complejo. Al sacar el sostén, por lo general vemos un poco manchadito en la zona que tuvo contacto con el pezón. Principalmente, ¿verdad?, alarmarnos en el caso de que esa secreción sea sanguinolenta, amarronada o negruzca, porque eso nos está hablando de una patología a nivel de los conductos, entonces es importante acudir para una evaluación. Siempre, insisto, no solamente la palpación, sino es importante pararse frente a un espejo, mirar, levantar de repente un poquitito para mirar las zonas del surco inframamario, sobre todo cuando las mamas son voluminosas, que hay zonas que se nos escapan a la vista y que por ahí en la zona del surco es muy fácil olvidar de mirar y de repente esas lesiones pasan desapercibidas, ¿ah? Y sobre todo también tener conciencia de que mientras más temprano acudo, independientemente del síntoma que presente, más oportunidad tengo de llegar primero que todo a un diagnóstico temprano y poder hablar finalmente de curación. Exacto. Ahora, doctora, ¿manejas estadísticas, mujeres que padecen de esta enfermedad a nivel nacional actualmente? 2024, si bien seguimos recibiendo datos, porque tenemos que recordar que para hablar de lo que es a nivel nacional necesitamos recibir datos no solo del Ministerio de Salud, sino también de lo que es el Instituto de Previsión Social, hospital militar, hospital de clínica, hospital de policía, todo lo que es el ámbito privado. Entonces tenemos todavía mucha fuga de datos debido a eso, ¿verdad? Pero aproximadamente tenemos unos 1.800 casos nuevos de cáncer diagnosticados en el último año, ¿verdad? ¿Eso habla de un repunte, doctora? Se mantiene relativamente estable en realidad en los últimos años, ¿verdad? Lo ideal sería, de hecho, que estos números aumenten ahora con la mayor cobertura de mamografías. ¿Por qué? Porque voy a estar encontrando mayor cantidad de casos y en teoría tengo que encontrar casos más tempranos, ¿verdad? Si logramos esa adherencia por fin de la población, esperamos tener un aumento en estos números. Pero esto es algo positivo porque quiere decir que estoy llegando. Exacto, porque una cosa es que manejemos estadísticas, pero hay gente que por ahí no se va, ¿verdad? Y justo que ahora se empieza a difundir, la gente se anima a ir más, es normal que por ahí se den algunos repuntes. Doctora, ¿algún consejo que le quiera dejar a las mujeres que están viendo en este mismo horario referente a esta fecha? Simplemente insistir, no me voy a cansar nunca de insistir, en que hagan uso de su derecho, ¿verdad?, que está establecido por ley, de usar un día laboral para acudir a hacerse la mamografía. No olvidar también que hoy en día tenemos, gracias a la resolución, la posibilidad, las mujeres de 40 años en adelante, de acudir sin una orden médica a realizarse la mamografía, solamente presentando la cédula y corroborando, por decir de alguna manera, que no me realicé el estudio antes del año, ¿verdad? Claro. En ese caso sí, probablemente te van a solicitar una orden del especialista para evaluar por qué estás repitiendo antes del año el estudio. Insistir en esto es fundamental, es la única herramienta que tenemos para llegar en forma temprana. Los estadios tempranos se curan entre el 90 al 95% de las veces, así que es fundamental para que podamos avanzar y aumenten nuestros números de estadios tempranos. Todavía en nuestro país vemos casos muy avanzados, todavía es un tabú, todavía pensamos que la biopsia o la punción puede diseminar la enfermedad, cuando en realidad lo que nos hace es aportar la información que necesitamos para poder tratarle a esa mujer, ¿verdad? Entonces, insistir en educar a nuestra población en la importancia de acudir a realizarse los controles rutinarios
en forma preventiva. No agolparnos todos en octubre, por favor, usemos los 12 meses del año. Tenemos disponibles prácticamente en las 18 regiones sanitarias actualmente a nivel ministerial en forma gratuita. Doctora. Entonces, sí. En esa parte misma, quiero enfatizar nomás lo que ya mencionabas. Sí. Yo puedo llevar nomás mi cédula en uno de esos hospitales regionales públicos de mi ciudad y me presento diciendo que quiero hacerme una mamografía. No necesito ni una orden. ¿O sí? De 40 años en adelante es así. Porque nuestra legislación dice que de 40 años en adelante y en forma anual es obligatoria la realización de la mamografía. Y se tiene que corroborar que me estoy yendo por primera vez en ese año. Así mismo. Bueno, importante. Ya si es un estudio complementario necesita la evaluación de un especialista previamente. Interesante. Gracias, doctora Diana Garcete, por tu tiempo y por estos detalles tan valiosos. A las órdenes. Gracias a ustedes por darle repercusión a este día tan importante para nosotros. De recordar una vez más y sobre todo en nuestro país la lucha contra el cáncer de mama. De seguro lo seguiremos haciendo. Ahí está la doctora Diana Garcete, mastóloga del Ministerio de Salud, hablando acerca de esta fecha tan importante para generar conciencia, que las mujeres se animen. Tapejona Bella por la consulta, la mamografía, no es nada de otro mundo para poder detectar a tiempo, porque es lo que decía la doctora, si es que lo detectamos temprano hay grandes posibilidades de cura. No esperemos que esto se agrave y que nuestra familia también arrastre ese peso de esta enfermedad tan fea. Sí, porque una vez que se presenta la enfermedad, no solamente fulmina con tu salud, sino que también la economía. El cáncer no perdona absolutamente nada, destruye tu salud y también la economía familiar.